En el cartel Jalisco Nueva Generación, los jefes de plaza son los verdaderos dueños del territorio. Son los hombres que controlan cada esquina, cada calle, cada negocio en las zonas que el Mencho les asigna. Y entre todos los jefes de plaza que el CJNG ha tenido, pocos alcanzaron el poder y la brutalidad de Juan Carlos González Valencia, conocido en el mundo del AMPA como el Rino. Su mansión en las afueras de Guadalajara era el centro de un imperio de terror que controlaba una de las plazas más rentables del cartel, un lugar donde se tomaban decisiones que determinaban la vida y la muerte de cientos de personas. Yo trabajé en esa mansión durante años. Vi cómo operaba un jefe de plaza del CJNG desde adentro. Conocí los métodos que mantenían el control del territorio. Presencié cosas que todavía me persiguen en las noches. Esta es la historia que nadie más puede contar, porque nadie más sobrevivió para contarla. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son condenas escritas en sangre, sentencias que se ejecutan cuando menos lo esperas. Son la información que tus enemigos necesitan para destruir todo lo que amas, para llegar a tu familia, para silenciarte de la manera más brutal posible. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Durante casi 4 años, fui parte del aparato administrativo que operaba bajo las órdenes de El Rino. No era sicario, no participaba directamente en la violencia que caracterizaba a la organización. Era lo que llamábamos un contador de plaza, alguien encargado de llevar los registros de las cuotas, de administrar los flujos de dinero, de asegurar que cada peso que entraba y salía estuviera documentado para los reportes que subían hacia la cúpula del cartel. Era un trabajo que me colocaba en una posición única para ver cómo funcionaba todo, desde los cobros más pequeños hasta las operaciones más grandes. Llegué a ese mundo por la puerta más común, la necesidad económica combinada con la falta de alternativas. Era un muchacho de Tlajomulco, en la periferia de Guadalajara, con estudios de contabilidad que no me habían conseguido más que trabajos mal pagados en empresas que trataban a sus empleados como números desechables. Cuando un conocido me habló de una oportunidad para ganar en un mes lo que ganaba en un año, no pregunté demasiado. Sabía que no era legal, sabía que probablemente era peligroso, pero la desesperación tiene una manera de silenciar las advertencias que la prudencia nos susurra. Para cuando entendí exactamente para quién estaba trabajando, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El Rino era una figura legendaria en el CJNG mucho antes de que yo empezara a trabajar para él. Se decía que había sido uno de los fundadores originales del cartel, que había estado con el Mencho desde los tiempos de los torcidos, cuando el CJNG era apenas una célula que se separaba del cartel del milenio. Se decía que había demostrado su lealtad en incontables batallas, que había eliminado personalmente a enemigos del cartel, que había ganado su posición a través de una combinación de violencia efectiva y astucia administrativa. Era el tipo de hombre que el CJNG necesitaba para controlar plazas difíciles, alguien que podía ser diplomático cuando convenía y despiadado cuando era necesario. La primera vez que vi a El Rino fue durante mi proceso de incorporación a la organización. Me llevaron a una de sus propiedades para una entrevista que era más un interrogatorio, una evaluación de si podía ser confiable o si representaba un riesgo. Era un hombre de complexión robusta, de ahí su apodo, con una presencia física que imponía sin necesidad de palabras. Tenía una mirada que parecía atravesarte, que evaluaba cada gesto, cada palabra, buscando señales de debilidad o de engaño. La entrevista duró horas. Preguntas sobre mi pasado, mi familia, mis lealtades, mis miedos. Al final, simplemente asintió y me dijeron que empezaba al día siguiente. Nunca supe exactamente qué había visto en mí que lo convenció, pero a partir de ese momento, mi vida le pertenecía. La mansión principal de El Rino estaba ubicada en una zona semirural en los límites de la zona metropolitana de Guadalajara, un área donde las propiedades grandes no llamaban la atención y donde la presencia del narco era un secreto a voces que nadie mencionaba. Era una propiedad extensa, varias hectáreas de terreno que incluían la casa principal, edificaciones secundarias y amplios jardines que servían tanto para la estética
como para la seguridad. Desde afuera, la propiedad proyectaba una imagen de riqueza rural como el rancho de un empresario ganadero exitoso. Había corrales con caballos de raza, establos bien mantenidos, áreas verdes cuidadas con esmero. La fachada de la casa principal era de estilo colonial mexicano, con arcos, tejas rojas y una arquitectura que evocaba haciendas tradicionales. Era una imagen cuidadosamente construida para parecer legítima, para que cualquier observador casual viera simplemente la propiedad de alguien con dinero y gusto tradicional. Pero la realidad detrás de esa fachada era completamente diferente. La propiedad estaba fortificada con sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Había cámaras en cada ángulo, sensores de movimiento enterrados en el perímetro, torres de vigilancia camufladas como estructuras agrícolas. El personal de seguridad operaba en turnos las 24 horas, con protocolos que cubrían cada escenario imaginable. Había búnkeres subterráneos, rutas de escape que conducían a propiedades vecinas compradas precisamente para ese propósito, arsenales distribuidos en puntos estratégicos. Era una fortaleza disfrazada de rancho. El acceso a la propiedad estaba controlado con rigor absoluto. Había múltiples puntos de verificación antes de llegar a la entrada principal, cada uno con su propio protocolo de seguridad. Los visitantes eran revisados exhaustivamente, sus vehículos inspeccionados, sus identidades verificadas contra listas de personas autorizadas. Nadie entraba sin que el Rhino supiera exactamente quién era y por qué estaba ahí. La paranoia era justificada en un mundo donde los enemigos podían venir de cualquier dirección. El interior de la mansión reflejaba una mezcla de ostentación tradicional y funcionalidad operativa. El vestíbulo de entrada tenía pisos de mármol, una escalera imponente y obras de arte que probablemente valían fortunas. Había una sala formal con muebles antiguos, un comedor con una mesa que podía sentar a 20 personas, una cocina profesional, donde un chef preparaba comidas para el Rhino y sus invitados. Era el tipo de decoración que esperarías en la casa de un empresario exitoso, nada que sugiriera la verdadera naturaleza de los negocios que se conducían ahí. Pero había también espacios que revelaban la otra cara de la operación. El estudio del Rhino era donde se tomaban las decisiones importantes. Una habitación con paredes gruesas que impedían que las conversaciones fueran escuchadas desde afuera, con sistemas de comunicación encriptados, con mapas del territorio que mostraban cada punto de control, cada ruta de distribución, cada zona en disputa. Era el centro de comando de una operación que movía millones de dólares y controlaba la vida de miles de personas. Mi oficina estaba en una de las edificaciones secundarias, un espacio donde llevábamos la contabilidad de la plaza junto con otros 3 empleados administrativos. Teníamos computadoras, software especializado, sistemas de respaldo que protegían la información más sensible. Nuestro trabajo era llevar registro de todo, las cuotas cobradas a negocios, los pagos a autoridades corruptas, los costos operativos de mantener el control del territorio, los ingresos del narcotráfico que pasaba por la plaza. Era un trabajo de oficina en el corazón de una organización criminal, una contradicción que nunca dejó de parecerme surreal. El territorio que el Rhino controlaba abarcaba varios municipios en la periferia de Guadalajara y se extendía hacia zonas rurales que eran cruciales para el tráfico de drogas. Era una plaza estratégica por su ubicación geográfica, un punto de paso obligado para mercancía que iba hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. Controlar esa plaza significaba controlar un flujo constante de dinero, un río de billetes que nunca dejaba de correr. El sistema de cuotas era la base económica del control territorial. Cada negocio en la zona pagaba una cantidad mensual a cambio de protección, un eufemismo que todos entendían. Los que pagaban operaban sin problemas. Los que se negaban enfrentaban consecuencias que iban desde la destrucción de sus negocios hasta la muerte. Era extorsión institucionalizada, un impuesto paralelo que el CJNG cobraba con la eficiencia de una agencia gubernamental y la brutalidad de una organización criminal.
Las tarifas variaban según el tipo de negocio y su rentabilidad percibida. Una tienda pequeña podía pagar unos miles de pesos al mes, mientras que un negocio más grande, como una gasolinera o un hotel, pagaba decenas de miles. Los bares y antros tenían tarifas especiales, más altas porque se asumía que generaban más dinero y porque el cartel proporcionaba servicios adicionales como seguridad en la puerta y resolución de conflictos. Las farmacias pagaban extra, porque frecuentemente servían como puntos de distribución menor. Era un sistema calibrado que extraía el máximo posible sin matar completamente a la gallina de los huevos de oro. Había también cuotas especiales para actividades específicas. Los transportistas que movían mercancía por el territorio pagaban por cada viaje, un peaje informal que garantizaba que sus camiones no fueran detenidos o robados. Los constructores pagaban por cada obra, un porcentaje del presupuesto que se añadía discretamente a los costos. Incluso los vendedores ambulantes, los más pobres de la cadena económica, pagaban pequeñas cantidades semanales por el derecho de trabajar en las calles que el cartel consideraba suyas. El sistema tenía su propia burocracia. Había listas de todos los negocios en el territorio, con sus direcciones, sus dueños, sus fechas de pago, sus historiales de cumplimiento. Había categorías de riesgo que indicaban quiénes podrían causar problemas, quiénes tenían conexiones que había que respetar, quiénes eran completamente vulnerables. Era una base de datos del terror, administrada con la misma eficiencia que cualquier empresa legítima administraría su cartera de clientes. Los cobradores de cuotas eran un ejército de hombres que recorrían el territorio cada mes, visitando negocios, recogiendo pagos, reportando cualquier resistencia. Había rutas establecidas, cantidades fijas, protocolos para diferentes situaciones. Todo estaba sistematizado, documentado, controlado. Mi trabajo incluía procesar esos pagos, registrar quién había pagado y quién no, generar reportes que el Rhino revisaba personalmente para identificar problemas. Los negocios que se negaban a pagar recibían primero advertencias, un visitante que explicaba las consecuencias de no cooperar, una demostración de fuerza que usualmente convencía a los más tercos. Pero si las advertencias no funcionaban, venían las acciones. Negocios incendiados, propietarios golpeados, familiares amenazados. En los casos más extremos, desapariciones que enviaban mensajes imposibles de ignorar. Era un sistema de terror calculado que mantenía el flujo de dinero constante. Pero las cuotas eran solo una parte del negocio. El verdadero dinero venía del tráfico de drogas que pasaba por la plaza. Cargamentos de metanfetaminas producidas en laboratorios de la región, cocaína que llegaba desde Sudamérica, heroína de los campos de amapola en la sierra, fentanilo que se había convertido en el producto más rentable. Todo pasaba por el territorio de El Rhino y él cobraba su porcentaje de cada gramo que cruzaba. La metanfetamina era el producto estrella de la operación. El CJNG había desarrollado una capacidad de producción que superaba a cualquier otro cartel, con laboratorios distribuidos por toda la región que operaban las 24 horas. La droga se producía localmente, se empaquetaba en instalaciones controladas, se almacenaba en bodegas que cambiaban constantemente y se movía hacia el norte en un flujo continuo. El Rhino controlaba varios de estos laboratorios en su territorio, supervisando la producción, asegurando la calidad, coordinando la distribución. Los laboratorios de metanfetamina eran operaciones industriales disfrazadas de ranchos o bodegas agrícolas. Había químicos contratados, algunos mexicanos y otros traídos de Asia, que supervisaban los procesos de síntesis. Había trabajadores que manejaban los precursores químicos, que operaban el equipo, que empaquetaban el producto final. Era una fábrica del infierno que producía toneladas de droga destinada principalmente al mercado estadounidense. La cocaína llegaba desde Colombia y Perú a través de rutas que incluían Centroamérica y el Pacífico mexicano. El CJNG había establecido alianzas con productores sudamericanos, garantizando un suministro constante a cambio de precios preferenciales. La droga llegaba en lanchas rápidas,
en submarinos improvisados, en aviones que aterrizaban en pistas clandestinas. Una vez en México, se movía por tierra hacia el norte, pasando por plazas como la de El Rino, que cobraban su tajada por el tránsito. El fentanilo había cambiado las ecuaciones del negocio completamente. Era increíblemente potente, increíblemente rentable, increíblemente mortal. Se producía con precursores químicos que llegaban principalmente de China, en laboratorios que requerían menos espacio y menos infraestructura que los de metanfetamina. 1 kilogramo de fentanilo podía generar ganancias que antes requerían toneladas de otras drogas. El Rino había reconocido el potencial temprano, había invertido en capacidad de producción, había posicionado su plaza como un punto clave en el nuevo negocio. La logística del narcotráfico era una operación compleja que requería coordinación constante. Había rutas establecidas, puntos de almacenamiento, vehículos preparados para el transporte, personal dedicado a cada etapa del proceso. El Rino supervisaba todo desde su mansión, recibiendo reportes, tomando decisiones, resolviendo problemas que surgían constantemente. Era un CEO del crimen, administrando una empresa que generaba millones, pero que operaba completamente fuera de la ley. Las reuniones en la mansión eran eventos donde se discutía el estado de la plaza, donde se planificaban operaciones, donde se resolvían conflictos. El Rino presidía estas reuniones con una mezcla de autoridad paternal y amenaza implícita. Escuchaba los reportes de sus subordinados, hacía preguntas que revelaban un conocimiento profundo de cada aspecto del negocio. Tomaba decisiones que se ejecutaban inmediatamente. Era un líder efectivo en el sentido más pragmático, alguien que obtenía resultados aunque los métodos fueran monstruosos. La violencia era una herramienta que el Rino usaba con precisión quirúrgica. No era violento por placer, era violento por necesidad, porque en su mundo la reputación de brutalidad era lo que mantenía el orden. Había un grupo especial de sicarios bajo su mando, hombres entrenados para trabajos que requerían más que intimidación. Secuestros de enemigos del cartel, eliminación de informantes, mensajes enviados a rivales que se atrevían a desafiar el control del CJNG. Estos trabajos se planificaban en la mansión, se ejecutaban con eficiencia, se documentaban para reportar hacia arriba en la cadena de mando. El sótano de la mansión era donde ocurrían las cosas que nadie quería presenciar. Yo nunca bajé personalmente. Mi trabajo me mantenía lejos de ese aspecto de la operación. Pero escuché suficientes historias, vi suficientes rostros de los hombres que bajaban y subían para saber qué tipo de cosas pasaban ahí. Era donde se conducían interrogatorios, donde se extraía información de personas que habían cometido el error de cruzar al cartel. Los detalles que escuché me persiguen todavía, fragmentos de horror que prefiero no articular completamente. La relación de El Rino con la estructura superior del CJNG era de subordinación respetuosa, pero no servil. Reportaba directamente a lugartenientes de El Mencho, enviaba sus cuotas hacia arriba en la cadena, seguía las directrices que bajaban desde la cúpula, pero dentro de su territorio, su autoridad era casi absoluta. Podía tomar decisiones sobre la mayoría de los asuntos sin consultar, podía manejar su plaza como considerara conveniente, mientras los números siguieran siendo buenos. Era un feudo dentro del imperio del CJNG, con El Rino como señor feudal indiscutido. Las visitas de superiores del cartel eran eventos que transformaban la mansión. La seguridad se multiplicaba, los protocolos se intensificaban, todo el personal se ponía en estado de alerta máxima. Cuando llegaba alguien importante, alguien cercano a El Mencho, El Rino se transformaba de señor absoluto a subordinado respetuoso. Era un recordatorio de que por más poder que tuviera en su territorio, había siempre alguien por encima, alguien cuyas órdenes no podían ser cuestionadas. La corrupción de autoridades era un pilar fundamental de la operación. Había policías municipales, estatales, incluso federales en la nómina del cartel. Había funcionarios que avisaban de operativos, jueces que liberaban detenidos, políticos que protegían intereses. El Rino mantenía estas relaciones personalmente, reuniéndose con contactos clave,
asegurándose de que los pagos llegaran a tiempo, cultivando lealtades que costaban fortunas, pero que valían cada peso. Sin esa red de corrupción, la operación habría sido imposible de mantener. La policía municipal era la más fácil de corromper porque era la peor pagada y la más expuesta. Había comandantes que recibían pagos mensuales que triplicaban sus salarios oficiales, patrulleros que complementaban sus ingresos con trabajos específicos para el cartel. Algunos simplemente miraban hacia otro lado cuando veían actividades sospechosas. Otros proporcionaban información activa sobre operativos, sobre investigaciones, sobre cualquier cosa que pudiera amenazar las operaciones. Los más comprometidos participaban directamente en actividades criminales, proporcionando escolta para cargamentos, deteniendo a personas que el cartel quería interrogar, incluso eliminando enemigos cuando se les ordenaba. La policía estatal era más cara, pero también más valiosa. Tenían jurisdicción más amplia, acceso a mejor información, capacidad de intervenir en situaciones que la municipal no podía manejar. Había oficiales de inteligencia que compartían información sobre investigaciones en curso, comandantes operativos que desviaban recursos lejos de zonas donde el cartel operaba, funcionarios administrativos que perdían expedientes inconvenientes. Era una red de complicidad que penetraba múltiples niveles de la institución. Los federales eran los más difíciles de reclutar, pero los más útiles una vez comprados. Tenían acceso a información de nivel nacional. Podían influir en investigaciones que venían desde arriba, podían proporcionar advertencias sobre operativos coordinados que involucraban múltiples agencias. El Rino tenía contactos en la Policía Federal, en la entonces PGR, incluso rumores decían que en agencias militares. Eran activos que se cultivaban durante años, que costaban cantidades enormes, que se protegían con el máximo secreto. El sistema judicial era otro frente de corrupción igualmente importante. Había jueces que dictaban sentencias favorables, que liberaban detenidos por tecnicismos, que retrasaban procesos hasta que los testigos desaparecían o cambiaban sus testimonios. Había ministerios públicos que perdían evidencia, que construían casos débiles diseñados para fracasar, que aceptaban sobornos para dejar ir a detenidos importantes. Era un sistema de justicia paralelo, donde el dinero determinaba los resultados más que las leyes. Los políticos locales y regionales completaban el panorama. Había presidentes municipales que debían sus cargos al apoyo del cartel, que gobernaban sus municipios según instrucciones que venían de la mansión de El Rino. Había diputados que bloqueaban legislación inconveniente, que presionaban a autoridades para que dejaran de investigar, que proporcionaban legitimidad política a la estructura criminal. Era una captura del Estado a nivel local que hacía casi imposible cualquier resistencia institucional. Los pagos a autoridades corruptas eran parte de mis responsabilidades contables. Llevaba registro de quién recibía cuánto, cuándo se hacían los pagos, qué servicios se esperaban a cambio. Era una contabilidad de la corrupción, un documento que probaba la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Si esos registros hubieran caído en manos equivocadas, habrían destruido carreras, enviado gente a prisión, expuesto la magnitud del problema que nadie quería reconocer públicamente. La vida cotidiana en la mansión seguía rutinas que combinaban normalidad doméstica con operación criminal. El Rino se levantaba temprano, desayunaba con su familia cuando estaban presentes, revisaba reportes de la noche anterior. Las mañanas eran para reuniones operativas, para resolver asuntos pendientes, para tomar decisiones que afectaban el funcionamiento de la plaza. Las tardes eran más variables, a veces dedicadas a reuniones con contactos externos, a veces a inspecciones del territorio, a veces simplemente a descanso. Las noches podían ser tranquilas o caóticas, dependiendo de qué estuviera pasando en el momento. La familia de El Rino vivía en la mansión parte del tiempo, aunque también tenían otras propiedades donde se quedaban por seguridad. Su esposa era una mujer elegante, que parecía genuinamente ajena a los detalles más oscuros del negocio de su marido, o al menos muy buena para fingir que lo era. Sus hijos, adolescentes cuando yo trabajaba ahí,
Vivían vidas de privilegio extremo, con todo lo que el dinero podía comprar, educados en escuelas privadas, protegidos de la realidad que financiaba su estilo de vida. Las fiestas en la mansión eran eventos extravagantes que ocurrían regularmente. Celebraciones de cumpleaños, fiestas patrias, cualquier excusa servía para reunir a la gente del círculo de El Rino. Había música en vivo, bandas de regional mexicano que tocaban canciones que a veces mencionaban hazañas del cartel. Había alcohol de las mejores marcas, comida preparada por equipos de catering, invitados que incluían desde sicarios hasta empresarios que lavaban dinero. Eran noches de exceso que reforzaban la imagen de poder y éxito que El Rino cultivaba. La preparación para las fiestas grandes empezaba días antes. Se limpiaba cada rincón de la mansión, se decoraba según la ocasión, se preparaban áreas específicas para diferentes grupos de invitados. Había una jerarquía incluso en las celebraciones. Los más importantes tenían acceso a las áreas privadas, los subordinados se quedaban en los espacios comunes, y había zonas completamente vedadas, incluso durante las fiestas más grandes. Los músicos que tocaban eran a veces nombres conocidos del regional mexicano, artistas que cobraban fortunas por presentaciones privadas y que sabían mejor que preguntar de dónde venía el dinero. Tocaban corridos que celebraban la vida del narco, canciones que glorificaban la violencia y el poder, himnos no oficiales de una subcultura que se negaba a ver su propia oscuridad. El Rino tenía sus favoritos, canciones que pedía una y otra vez, melodías que lo transportaban a algún lugar que solo él conocía. Las mujeres en las fiestas eran una mezcla de esposas y novias de los invitados, y otras que llegaban específicamente para el entretenimiento. Había modelos traídas de Guadalajara, mujeres que sabían que estar ahí significaba estar disponibles para lo que se requiriera. Algunas llegaban voluntariamente, atraídas por el dinero y el glamour percibido. Otras llegaban bajo circunstancias más oscuras, coaccionadas por deudas o amenazas que nunca se mencionaban abiertamente. El alcohol fluía sin límites, botellas de whisky y tequila de las marcas más caras, champán que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Había también otras sustancias disponibles para quienes las quisieran, drogas que la propia organización producía o traficaba, consumidas abiertamente por quienes se suponía estaban en el negocio de venderlas, no de usarlas. Los momentos de violencia ocasionalmente interrumpían las celebraciones, peleas que estallaban por insultos percibidos, ajustes de cuentas que no podían esperar, demostraciones de poder que requerían audiencia. El Rino generalmente intervenía para restaurar el orden, pero a veces dejaba que las situaciones se desarrollaran, observando cómo sus subordinados manejaban conflictos, evaluando quiénes eran débiles y quiénes tenían la dureza que el trabajo requería. Los conflictos con otros grupos eran una realidad constante. Había zonas en disputa con carteles rivales, territorios donde la frontera del control del CJNG era contestada. El Rino coordinaba la defensa de su plaza, enviaba refuerzos cuando era necesario, planificaba contraataques cuando los enemigos se atrevían a incursionar. Era una guerra de baja intensidad que nunca terminaba, que cobraba vidas regularmente, que mantenía a todos en un estado de alerta permanente. El cartel de Sinaloa era el enemigo principal en la región. Aunque el CJNG había surgido originalmente como aliado de algunas facciones sinaloenses, la relación se había deteriorado hasta convertirse en guerra abierta. Había zonas fronterizas donde los territorios de ambos carteles se tocaban, donde los enfrentamientos eran frecuentes, donde la violencia era parte del paisaje cotidiano. El Rino dedicaba recursos significativos a defender esas fronteras, a mantener la presión sobre posiciones enemigas, a expandir el control del CJNG cuando se presentaban oportunidades. Los enfrentamientos eran brutales cuando ocurrían. Había emboscadas en caminos rurales, ataques a casas de seguridad, intercambios de fuego que duraban horas. Los sicarios de El Rino estaban bien armados y entrenados, pero los del cartel de Sinaloa también. Las bajas eran frecuentes en ambos lados, cuerpos que aparecían en las noticias como números, estadísticas de una guerra que nadie llamaba por su nombre.
Había también conflictos menores con grupos locales que intentaban operar independientemente. Pandillas que trataban de vender drogas sin autorización, bandas de secuestradores que operaban sin pagar tributo, delincuentes comunes que no entendían las reglas del nuevo orden. El Rhino los aplastaba sistemáticamente, eliminando cualquier competencia, enviando mensajes que dejaban claro quién mandaba. No había espacio para freelancers en su territorio. La inteligencia era crucial para la guerra territorial. Había redes de informantes que reportaban movimientos de enemigos, equipos de vigilancia que monitoreaban zonas de riesgo, análisis constante de patrones que podrían indicar ataques inminentes. El Rhino invertía en esta capacidad, entendiendo que la información era tan valiosa como las armas, que saber lo que el enemigo planeaba era la mejor defensa. Las represalias eran diseñadas para enviar mensajes imposibles de ignorar. Cuando el cartel enemigo mataba a alguien de El Rhino, la respuesta era desproporcionada, brutal, pública. Cuerpos exhibidos con mensajes, videos circulados en redes sociales, demostraciones de fuerza que recordaban a todos el costo de desafiar al CJNG. Era una diplomacia del terror, donde cada acción tenía que ser respondida con fuerza multiplicada. La presión gubernamental aumentó significativamente durante mis años trabajando para El Rhino. Había operativos más frecuentes, detenciones de operadores, incautaciones de droga y armas. El gobierno, presionado por Estados Unidos y por la opinión pública, intensificaba sus esfuerzos contra el CJNG. El Rhino respondía adaptándose, cambiando rutas, modificando procedimientos, siempre un paso adelante de quienes lo perseguían. Pero la presión cobraba su precio, en recursos, en personal, en la sensación constante de que el cerco se iba cerrando. Hubo momentos de crisis que pusieron a prueba toda la estructura. Detenciones de colaboradores cercanos que sabían demasiado, traiciones de gente que se creía leal, operativos que estuvieron peligrosamente cerca de alcanzar a El Rhino mismo. Cada crisis se manejaba con una combinación de violencia y sobornos, eliminando amenazas, comprando silencios, reconstruyendo lo que se había dañado. Era una resiliencia nacida de la experiencia, la capacidad de absorber golpes y seguir funcionando. La paranoia de El Rhino era comprensible y creciente. Sabía que tenía enemigos en todas partes, carteles rivales que querían su territorio, autoridades que buscaban capturarlo, subordinados que podrían traicionarlo por dinero o por miedo. Tomaba precauciones extremas. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Variaba sus rutinas constantemente. Confiaba en muy pocas personas. Era una manera de vivir agotadora, pero había mantenido su libertad durante años, cuando tantos otros habían caído. Mi decisión de irme vino después de presenciar algo que no puedo describir completamente. Un incidente que cruzó líneas que yo no sabía que tenía, que me hizo ver con claridad absoluta el monstruo del que formaba parte. Esa noche supe que tenía que escapar, que seguir ahí era perder cualquier resto de humanidad que me quedara, que el dinero no valía lo que estaba costando a mi alma. Lo que vi esa noche involucraba a alguien que no debería haber estado en esa situación, alguien cuyo único crimen había sido estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vi el proceso completo, desde la llegada hasta el final, y algo se rompió dentro de mí de manera irreparable. Había racionalizado mi participación durante años, me había convencido de que solo llevaba números, de que no era responsable de lo que esos números representaban. Pero esa noche, las racionalizaciones se derrumbaron, y vi con claridad lo que siempre había sabido, pero me negaba a aceptar. Los días siguientes fueron de disociación completa. Seguía haciendo mi trabajo, seguía asistiendo a reuniones, seguía procesando los números que mantenían la operación funcionando, pero por dentro estaba planeando mi escape, calculando cada variable, anticipando cada obstáculo. Sabía que tenía una sola oportunidad, que un error significaría terminar en el mismo sótano que había tratado de ignorar durante años. El proceso de salida fue el más peligroso de mi vida. Conocía demasiado, había visto demasiados números, sabía demasiados nombres.
En el mundo de El Rino, ese conocimiento era una sentencia de muerte si alguien decidía que representaba un riesgo. La primera fase fue crear una coartada. Inventé una historia sobre problemas de salud de un familiar en otro estado, una emergencia que requería mi presencia. Fui sembrando la narrativa durante semanas, mencionándola casualmente en conversaciones, mostrando preocupación que no era difícil de fingir dado mi estado mental real. Necesitaba que mi ausencia inicial pareciera temporal, que nadie sospechara que no tenía intención de volver. Paralelamente, moví recursos con extremo cuidado. Tenía ahorros que no podía tocar directamente sin levantar sospechas, así que los moví en pequeñas cantidades, usando métodos que había aprendido precisamente de ver cómo el cartel lavaba su dinero. Efectivo escondido en lugares que solo yo conocía, transferencias a cuentas que había abierto con identidades alternativas, preparación de un colchón financiero que me permitiera sobrevivir mientras reconstruía mi vida. Los documentos alternativos fueron la parte más arriesgada. Tuve que contactar a gente fuera de la organización, falsificadores que podrían haberme vendido por el precio correcto. Cada encuentro era un riesgo calculado, cada transacción una apuesta, de que la codicia sería mayor que cualquier lealtad al cartel. Conseguí una identificación con otro nombre, documentos que me permitirían moverme sin dejar rastro, las herramientas básicas para desaparecer. Tuve que planear cada detalle con cuidado extremo, crear una historia que justificara mi alejamiento sin levantar sospechas, mover recursos sin dejar rastros, identificar rutas de escape que me llevaran lejos de todo lo que conocía. Pasé semanas preparando mi huida. Moví dinero en cantidades pequeñas hacia lugares que nadie conocía. Conseguí documentos alternativos a través de contactos que había cultivado precisamente pensando en este momento. Estudié los patrones de vigilancia, busqué los momentos de menor atención, identifiqué las rutas que me darían la mejor oportunidad de escapar sin ser detectado. La noche que finalmente me fui fue de terror absoluto. Cada sonido era una amenaza potencial, cada luz un posible perseguidor. Salí de la zona por caminos secundarios, evitando cualquier punto donde pudiera ser reconocido, moviéndome solo de noche cuando la vigilancia era menor. Fueron días de viaje constante, de paranoia justificada, de esperar el momento en que una camioneta apareciera y todo terminara. Crucé hacia otros estados, poniendo distancia entre yo y el territorio del CJNG. Cada kilómetro era un pequeño triunfo. Cada día sin ser encontrado una confirmación de que tal vez, solo tal vez lo había logrado. Me establecí eventualmente en un lugar que no voy a mencionar. Construí una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Me convertí en alguien que nadie del pasado reconocería. Los primeros meses fueron de paranoia absoluta. No podía dormir más de unas pocas horas seguidas, despertando con cada ruido, convencido de que habían venido a buscarme. Evitaba lugares públicos, variaba mis rutas constantemente, vivía mirando sobre mi hombro cada segundo. Había momentos en que consideraba que la muerte habría sido preferible a esa existencia de miedo constante. Pero algo me mantenía adelante, algún instinto de supervivencia que se negaba a rendirse. Encontré trabajo en algo completamente diferente, un empleo modesto que no requería referencias que no podía proporcionar, que me permitía existir bajo el radar mientras reconstruía mi vida. El contraste con lo que había conocido era brutal. Después de años manejando millones de pesos, ahora contaba cada peso para llegar a fin de mes. Pero había algo liberador en esa sencillez, en saber que el dinero que ganaba no venía manchado de sangre. La adaptación a una vida normal fue más difícil de lo que esperaba. Había internalizado hábitos del mundo criminal que no encajaban en la sociedad ordinaria. La desconfianza constante, la evaluación de cada persona como potencial amenaza, la incapacidad de relajarme en ninguna situación. Tuve que desaprender comportamientos que me habían mantenido vivo, pero que ahora solo me aislaban de cualquier conexión humana genuina. Las noticias de Jalisco llegaban como ecos de otra vida. Cada enfrentamiento, cada detención, cada ejecución me recordaba el mundo que había dejado atrás. Buscaban hombres que reconociera,
temiendo y esperando ver confirmación de que la gente que había conocido había enfrentado consecuencias. Era una relación enfermiza con el pasado, una incapacidad de desconectarme completamente de algo que debería haber quedado atrás. Poco a poco, conforme los meses se convirtieron en años, empecé a construir algo parecido a una vida real. Hice algunos conocidos que no llegaban a ser amigos íntimos, desarrollé rutinas que me daban estructura, encontré pequeños placeres en cosas que antes habría considerado insignificantes. Nunca sería completamente normal, nunca estaría completamente libre del pasado, pero podía funcionar, podía existir, podía tener algo que se parecía a una vida. El Rhino fue eventualmente capturado, como casi todos terminan siendo capturados. Las noticias llegaron años después de mi escape y las recibí con una mezcla de alivio y extrañeza. El hombre que había sido casi un dios en su territorio, cuya palabra era ley absoluta, reducido a un detenido más en el sistema de justicia. La mansión donde había trabajado probablemente fue cateada, confiscada, convertida en evidencia de crímenes que llenarían expedientes por años. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Fui parte de una maquinaria de terror y explotación, un engranaje en un sistema que destruía vidas para generar ganancias. Las cuotas que contabilizaba representaban negocios arruinados, familias aterrorizadas, comunidades sometidas. Las drogas que pasaban por la plaza destruían adictos, familias, comunidades enteras. La violencia que se planificaba en esa mansión dejaba huérfanos, viudas, cicatrices que nunca sanan. Cargo con la culpa de haber sido parte de eso, aunque nunca disparé un arma ni ordené un crimen. Mi trabajo hizo posible que la operación funcionara. Mis números ayudaron a mantener un sistema de opresión. No hay forma de escapar de esa responsabilidad. No hay excusas que me absuelvan completamente. Solo puedo intentar hacer algo con lo que vi, contar la verdad que otros no pueden contar, esperar que de alguna manera sirva para algo. Esta es la historia que quería contar, la historia de la mansión de El Rhino, la historia de cómo funciona un jefe de plaza del CJNG, la historia del terror sistematizado que el crimen organizado impone sobre comunidades enteras, la historia de alguien que estuvo adentro y logró salir, aunque nunca completamente libre de lo que vio. Ahora ustedes también la conocen. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de las estadísticas de violencia hay historias humanas, víctimas reales, comunidades que viven bajo un terror que la mayoría del país prefiere ignorar. Esta es mi verdad. La historia de una mansión que fue centro de un imperio de terror. La historia de un jefe de plaza que controlaba vidas y muertes. La historia del CNG visto desde adentro, contada por alguien que llevó sus cuentas, que vio sus números y que finalmente decidió hablar, después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de tantos años cargando con la culpa de haber sido parte. Finalmente, la verdad sale a la luz, para que el mundo sepa, para que las víctimas no sean olvidadas, para que algún día, tal vez, la violencia termine. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.